Esta marranita está llena de monedas. Las venimos guardando desde hace varios años, desde hace un buen tiempo. Aquí están depositadas monedas grandes, de las de mayor valor aquí en mi país. La cerdita ya está pesada, y al alzarla generó esta reflexión de pensar en los hábitos que pueden contribuir a sacar lo mejor de nosotros e ir llenando todos los días de nuestra existencia, nuestro espíritu, nuestras emociones, con ganas de vivir. Un día de estos esta marranita se romperá y seguramente disfrutaremos de esas monedas que aquí estamos depositando con un propósito. Y hay que hacerlo pronto, porque en cualquier momento se llena la marranita y ya no estamos. Pero ¿qué tesoros estás contemplando en ti? ¿Qué hábitos te alejan de llevar una vida más plena? Esa es la pregunta de hoy. Los seres humanos no somos responsables de lo que nos pasó, pero sí somos responsables de lo que hacemos con lo que nos pasó. Un buen número de personas no se valoran porque algunos siguen arrastrando conductas que desde muy niños les fueron sembradas, creencias, entre comillas, verdades, que los convirtieron en personas obedientes a una cultura de sumisión y a aceptar respuestas y buscarlas sobre todo afuera, no las buscan adentro. Ya pasado mañana, por cierto, estaremos iniciando nuestro segundo encuentro presencial y bueno, ya les estaré contando cómo se irá desarrollando. Pero ese no es el tema de hoy. Las personas que asistirán a este encuentro seguramente están trabajando en eso, en ser la mejor versión de sí mismos y ir llenando su marranita. Su marranita es su espíritu. En mi opinión, para ser la mejor versión de sí mismos, el primer paso es valorarse, es quererse, es apreciarse, es confiar en sí mismo, es darse el permiso de aprender y estar permanentemente abiertos en la apertura para eso, para la transformación. Es bastante alto el número de personas que me escribe por WhatsApp, por correo electrónico y me comparten de sus experiencias de vida, de cómo se quedaron muchos de ellos atrapados en un sinsentido de la vida. Entonces, sea este el momento para preguntarte, y también yo para preguntarme, ¿quieres valorarte más? ¿Deseas tener más seguridad, más confianza en ti mismo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parecen esas preguntas? Seguramente no es fácil rediseñar la mente, las creencias, las palabras que cada quien se dice a sí mismo. E incluso las que les decimos a otros, las que les dices a otros. Pero si te despides de algunos hábitos y puedes dar unos pasos importantes para estar mejor contigo mismo, te voy a proponer algo. El primer hábito para despedirse es dejar de estar pidiendo opinión a todo el mundo para tomar las decisiones trascendentales que consideres en tu vida. Seguramente cuando eras niño te adoctrinaron para ser obediente. Era mal visto tomar tus propias decisiones, era mal visto ser creativo, controvertir creencias e incluso saber más que el profesor o saber más que tu papá. Cuando crecemos así, podemos estar condicionados para estar pidiendo opinión de los demás, para escuchar la opinión de los demás, para buscar la aprobación de los demás. Dejamos de hacer lo que nos gusta y nos alejamos de lo que realmente queremos. El qué dirán se empieza a forjar desde muy temprana edad. ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué pensará la familia? ¿Qué dirán mis amigos? El qué dirán se empieza a alimentar desde muy pequeñito, desde muy temprana edad. ¿Qué pensarán los amigos? ¿Qué comentarán en la iglesia a donde me congrego? Las señoras que van a la iglesia, ¿qué dirán de mí? Cuando te despides del qué dirán y confías plenamente en lo que crees y eres, ¿sabes qué? Las cosas saldrán bien y te harás responsable de las consecuencias
que esas decisiones impliquen de tus decisiones. Son muy comunes, muy común escuchar que en el transcurso de la vida hay gente que va despertando y se va despidiendo de eso, de la opinión de los demás. Y entonces ahí, cuando te despides de eso, empiezas a ser tú. Y obvio, cuando tomas esas decisiones, eres señalado, eres juzgado, te dicen que eres desobediente y eso es mal visto porque eres mal educado. Claro, porque tomas tus decisiones, ahí eres señalado. Y de eso se trata en la reflexión de hoy. No seguir con las mismas reglas. No te vas a vestir como todos se visten, no vas a comer como todos comen y lo mismo que comen todos. Y vas a transformar incluso tus creencias, van a ser diferentes a las de la mayoría. Pero pregunto, ¿quién dijo acaso que lo que la mayoría pensaba o hacía servía para la vida? Porque todos lo hacen, tú lo haces. Entonces, cuando digo, por ejemplo, que dejes de pedir la opinión para tomar decisiones, dejes de pedir opinión a los demás, no estoy diciendo que desaparezca la humildad, ¿no? Porque para pedir opinión se necesita humildad para entender que hay cosas que no sabes y que sí se necesita preguntar. Claro, lo que estoy planteando aquí hoy en esta reflexión es que observes si estás parado en la arrogancia, en la superioridad, de sentirse, hay personas que se sienten superior a los demás, o estás parado en la terquedad para finalmente estrellarte contra el mundo. El pedir la opinión de los demás puede llevarnos a ver otras alternativas que quizás no nos habíamos planteado. Sin embargo, si lo usamos de una forma disfuncional, cuando pedimos opinión a los demás puede generar malestar y quedarnos siempre en la necesidad de aprobación. Y ahí es donde entonces vale la pena preguntarte, ¿cuánto te afecta o te importa lo que los demás piensen de ti? ¿Cuánto? ¿Cuántas veces has dejado de ser tú por estar complaciendo a otras personas? ¿Qué tan importante para ti, por ejemplo, es tu aspecto para llenar las expectativas de otros? ¿En qué instantes pierdes tu autenticidad y la naturalidad por miedo al rechazo? ¿Cómo se afectan, por ejemplo, tus emociones cuando dejas de recibir halagos o las críticas que recibes? Porque permanentemente hay gente que nos está halagando o criticando. ¿Qué tanto pones por delante tus necesidades para complacer a los de otros? ¿Complaces más a otros que a ti mismo? ¿Eres capaz de ponerte en desacuerdo en opinión de otras personas y decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso? ¿Eres capaz de cambiar esa postura? ¿O te sientes como incómodo por decir, oye, yo no estoy de acuerdo con eso? Si eres de los que publicas, por ejemplo, en redes sociales, ¿te afecta que no te pongan un me gusta? Esas son buenas preguntas para el mundo de hoy con las redes sociales. Y seguramente al responder las anteriores preguntas, entonces te permitirá decidir si te despides de la costumbre de estar pidiendo opinión a los demás. El segundo aspecto que puede darte valor y seguridad es aquello, darte cuenta que hay cosas que no puedes controlar. Un buen número de personas dejan de vivir la vida pretendiendo resolver aquello que no está en sus manos. Y ahí se afecta su salud mental, se desgasta su energía, no dejan fluir y no entienden que no todo está bajo su control. Son personas que quieren controlarlo todo. Sea el momento entonces para recordar que no puedes controlarlo todo, que no puedes controlar lo que los demás piensen de ti, las palabras de los demás, las decisiones de los demás, eso no lo puedes controlar tú, los sentimientos de los demás, las acciones de los demás, eso no lo puedes controlar. No puedes controlar todo lo que sucede, pero lo que sí puedes controlar es, por ejemplo, la forma en que respondes a lo que sucede. Y ahí es cuando adquieres el poder y la idea es esa, hacerte cargo y responsable de tu poder. Todos tenemos un poder por dentro. No puedes controlar el pasado, el futuro, pero sí puedes hacerte cargo del presente.
y esa es la propuesta hoy. No puedes controlar el clima, no puedes controlar la forma de ser de tu pareja, el medio ambiente, la inseguridad, lo que otros deciden frente a tu vida. Yo no puedo controlar la brisa que hay ahora aquí en este sitio donde me encuentro. Pero entonces viene la pregunta, ¿qué es lo que sí puedes controlar? Puedes controlar los alimentos que ingieres, tú decides qué comes y qué no comes, cómo reaccionas frente a las situaciones distintas que se aparecen en la vida, cómo manejas tus ingresos, tu dinero, se lo puedes controlar, qué haces con tu cuerpo, la ropa que eliges, la pareja con la que te encuentras toda la vida como compañera, compañero. Puedes controlar en qué sitio estar o no estar, puedes hacerte cargo del presente. Pero hay otro aspecto que daría valor a tu vida y del que te puedes despedir si quieres. Es dejar de castigarte por los errores del pasado. Hay personas que se torturan con la culpa, con el pensamiento por lo que hicieron ayer. Y cuando sacas el aprendizaje de los errores, cuando sueltas el pasado, cuando agradeces el error, entonces ahí reflexionas de cómo puedes hacer las cosas diferentes. Te preguntas cómo puedo hacer esto diferente, de otra manera. Y ahí entras en el perdón a ti mismo y te das valor como ser humano, te das valor. Esto es una analogía, ¿no? Recuerdo que cuando era niño, por ejemplo, levantaba la mano en la escuela pensando que yo tenía la respuesta correcta cuando el profe preguntaba algo. Y sin embargo, había veces contestaba equivocado. Y seguramente a ustedes, como me pasó a mí, los compañeros se burlaban y allá aparecía la vergüenza, la humillación por el error. Y esas emociones, ¿sabes qué? Las emociones dejan huella. Si al momento, si al instante para aceptar tu vulnerabilidad y la posibilidad de equivocarte, pero ahora sí de adulto asumir las consecuencias, entender que errar es humano y reparar también. ¿Cómo te sentirías si dejas de castigarte por tus errores, por ejemplo? Si se cambiara el castigo por reflexión, por aprendizaje, por educación. ¿Te imaginas cómo es la vida de un ser humano cuando se castiga por cada error que comete? ¿Te imaginas cómo es eso? ¿Ya podrías decir de qué sirven esos castigos? Se me ocurre pensar que la evolución del ser humano está llena de errores por todos lados. Por ejemplo, para dominar el fuego algún día el ser humano, seguramente mucha gente se quemó, se quemaron. Y para descubrir un veneno, algunos se envenenaron. Pues la vida es así, es prueba y error, con la ventaja de aprender de nuestros errores. Y por qué no decir de los errores de los demás también. ¿Qué tal si te preguntas cómo pudieras hacerlo mejor en lugar de castigarte? ¿Qué tal si te preguntas qué necesitas aprender? Y el otro aspecto que daría seguramente valor a tu vida es dejar de tomar decisiones por impulsos. Desde el coraje, desde la tristeza, incluso desde la alegría. Porque cuando las decisiones las tomamos así genera consecuencias, porque nos dejamos arrastrar por esas emociones. ¿Cuántas veces tú has tomado decisiones rápidas sin tener en cuenta las implicaciones? A mí me ha pasado. ¿En qué oportunidades, por ejemplo, has comprado cosas por emoción? Y después te preguntas, oye, ¿yo por qué y para qué compré eso? A mí me ha pasado, yo he comprado cosas por emoción. Después digo, pero ¿cómo fui a comprar eso? Es muy, muy importante escuchar el instinto visceral, ¿no? Y el papel que tienen las emociones en las decisiones. El cuerpo nos dice con frecuencia, por ejemplo, cuando se percibe el peligro, y eso es basado en vivencias pasadas, en experiencias, en nuestra historia. Y en ocasiones se puede perder tiempo para pensar en los pros, en los contras de una decisión. Gente que se queda en la parálisis del análisis. Pero lo valioso es tener el equilibrio emocional y conocerse a sí mismo para poder confiar en eso, en el instinto. Yo creo que tanto la emoción como la lógica ayudan a tomar decisiones
pues lo más acertadas posibles, cuando entendemos de dónde surgen nuestras emociones y entonces empezamos a ser conscientes de cómo afecta nuestro pensamiento. El comportamiento de nosotros los seres humanos se ve impactado por esas emociones. Pregúntate cómo en otras ocasiones has tomado decisiones basadas en emociones. Y no es que las emociones sean buenas o malas, positivas o negativas. Son solamente agradables o desagradables. Pero de eso dependerá la relación que cada decisión tenga, porque hay una relación entre la decisión con la emoción. El problema no es lo que se siente en ese momento de tomar la decisión. Es la relación que existe entre lo que se siente y la decisión. Y ahí aparece cómo actúas. Los seres humanos podemos en muchas ocasiones ser impulsivos y por esa impulsividad un buen número de personas terminan en el hospital, en una cárcel, en un cementerio o terminan en un divorcio o despedidos de una relación para siempre. Esa impulsividad lleva a muchos a cometer errores irreparables, donde no se puede volver a comenzar, ya sea por lo que le dijeron a esa otra persona, por lo que se dijeron a sí mismo o por lo que hicieron. Basado en todo lo anterior, en todo lo que he dicho anteriormente, solo quiero decirte esto ya para finalizar. Los seres humanos somos únicos y por ese simple hecho de ser únicos valemos mucho, valemos más que el oro. Si te hace sentido lo que acabo de plantear, despídete de esos comportamientos y te propongo que actúes en concordancia con tu bienestar y con la respuesta que tengas de la vida que mereces. Si consideras que vale la pena seguir viviendo, acuérdate del respeto por ti mismo, acuérdate de la responsabilidad, el amor incondicional que te debes a ti mismo, así como la compasión y la empatía con un mundo que no necesariamente es como tú quieres que sea o como yo quiero que sea. Cada vez más personas nos cuentan aquí en el canal que están dando un giro a sus vidas. Y de eso se trata el contenido de este canal. Cuéntanos, por favor, en los comentarios qué está pasando contigo. ¿Cómo te estás dando valor? ¿Qué tanto estás aplicando estos nuevos saberes en tu vida? ¿Y de qué forma te estás despidiendo de hábitos que ya no sirven? De dar nuevos saltos que te permitan ir a nuevos lugares de tu existencia. Esta marranita fue el símbolo y la analogía frente al tema que estoy conversando. Buen coaching, sé tú mismo. Vale la pena que dejes de querer controlarlo todo, de cargar el pasado y estar tomando decisiones con la cabeza caliente y de estar pidiendo opinión por todo lo que vas a hacer. Abrazo fuerte y respira profundo para volver a comenzar a cuidarte mucho. Y no solamente volver a comenzar a cuidarte mucho, sino desde ya, cuídate mucho para que puedas cuidar a otros. Y si tienes una marranita así como esto, cuídala, aliméntala. Que sea como la analogía. Dentro de este animalito, dentro de esta cerámica, seguramente hay muchas monedas. Pero dentro de ti hay muchos tesoros que quizás todavía no has descubierto.